confusión de el enlace. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando de las diferentes EPS, entidades de salud que nos acompañan el día de hoy a nuestro evento Muerte Digna, Inquietudes y Respuestas. Este evento tiene como objetivo generar conocimiento frente a la muerte digna de todos nuestros pacientes diagnosticados con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Para dar apertura entonces a este evento, quiero darle la bienvenida al doctor Edgar Carguero, él es el asesor de calidad, quien se dirigirá a todos ustedes. Sandrita, muchas gracias. Un cordial saludo de inicio de semana en un día soleado acá en Bogotá y esperemos que también en todas las ciudades que tienen contacto con nosotros hoy, pues también tengamos un día bien agradable. Como efectivamente Sandra lo planteó, este espacio de conocimiento acerca de lo que el Instituto Nacional de Cancerología viene adelantando con relación a la garantía del derecho a morir dignamente de nuestros pacientes, pues es un espacio de acuerdo entre el área comercial, el área de calidad, por supuesto, también con las áreas que ya en tiempo atrás ha venido liderando este tema en el instituto y también en el área asistencial y también del área jurídica. Entonces, eh, ¿por qué quisimos hacer este espacio? Porque con ocasión de ese requerimiento que a ustedes les llegó por parte de la superintendencia para poder enviar unos informes periódicos acerca de su red, estoy hablando de las aseguradoras, acerca de cómo la red que tienen cada uno de ustedes, en donde por supuesto estamos nosotros, ha venido abordando la garantía al derecho de morir dignamente por parte de nuestros pacientes. Entonces, para poder hacer un solo espacio, en este caso, de socialización y de auditoría a este tema, fue que decidimos hacer ese trabajo conjunto, porque, reitero, con ocasión de ese requerimiento que ustedes les hicieron por parte de la superintendencia, pues se vinieron una serie de solicitudes y para optimizar tanto el tiempo de ustedes como el nuestro y sobre todo de la parte asistencial, quisimos, reitero, hacer este espacio. En ese sentido, este espacio funge como una de las auditorías que ustedes están haciendo con relación al tema. Eh, el temario se va a trabajar de la doctora Paula, que ella es anestesióloga y es nuestra líder del servicio de GAICA, ¿sí? Y ha sido, por supuesto, una persona abanderada del tema, junto con la doctora Lili Andrea, que es médico internista, que ha trabajado con nosotros todo lo que tiene que ver con el comité de mortalidad y también lidera lo que tiene que ver con el Código Azul, pero por supuesto también este tema en conjunto lo ha venido liderando también la doctora Lilia en conjunto con la doctora Paula Andrea Gómez, pero también en el espacio de hoy tenemos el acompañamiento fundamental también en este tema del área jurídica en cabeza de la doctora Paula Andrea Solís. Son dos Paulas Andreas en este caso, Solís y Gómez. Por supuesto está también el doctor Ricardo Salinas, quien es nuestro líder del área comercial con todo su equipo, para que podamos brindar la información necesaria frente al tema. Yo les propongo una dinámica y es la siguiente. Vamos a entregar una información de lo que tiene que ver con todos los avances que el instituto ha tenido, ¿sí? En términos de lo que es el derecho a morir con dignidad por parte de nuestros pacientes. Y en un segundo momento, esa actividad dura más o menos, la va a liderar la doctora Paula, la va a complementar también la doctora Andrea, pero de igual manera la parte jurídica, si así lo considera, va a poder dar algunos conceptos. Estimamos que más o menos esa actividad puede estar alrededor de 40 minutos máximo y vamos a tener un espacio, si así ustedes lo consideran, de preguntas y respuestas con relación a los temas que ustedes consideren necesarios realizar. Les propongo que tomemos apuntes de todos estos aspectos en donde podemos nosotros, digamos, responderles frente a las inquietudes y esa sería la dinámica. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, si tienen alguna dinámica diferente, por supuesto, háganoslo saber. Ujú.
con las manitas arriba de que estamos de acuerdo. No sé, doctor Salinas, si es necesario que las EPS que nos acompañan se presenten o arrancamos. Parece ser que hubo una prescripción y podemos saber exactamente quién está con nosotros conectado. Si les parece, rápidamente nos comentan qué EPS están acompañándonos en este momento para tener más o menos una idea. Cada uno, si por supuesto menciona de qué aseguradora nos está acompañando, por favor. Aquí no lo puedes ver. Buenos días, doctor. Sí, yo creería que de manera muy sucinta, de manera muy rápida, y darle la bienvenida pues a todos a este evento como lo acaba de escribir el doctor. Muchas gracias. Vale, entonces estamos de acuerdo con la forma en que vamos a abordar la actividad. Sandrita, tú nos ayudas a moderar el tema para poder mirar lo que tiene que ver con la participación y todo lo demás. ¿Te parece? Perfecto, doctor. Igual para todas las personas que se están conectando, si desean, pues nos pueden escribir en el chat desde qué EPS nos están acompañando el día de hoy para pues anunciarlos y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, si no desean abrir el micrófono, entonces igual lo podemos hacer en el chat. Ustedes hacen su pregunta y ahí mismo nuestras especialistas les van a contestar. Ya nos están escribiendo en el chat, entonces por lo menos Claudia nos dice que buenos días, que ya se conecta de Salud Bolívar, EPS. Jennifer Méndez también de EPS. Sí, efectivamente, los micrófonos están bloqueados, entonces lo que tienen que hacer es levantar la mano, por favor, para que si necesitan hacer alguna pregunta en el momento en que nuestras especialistas terminen, lo que hacemos es activarles el micrófono. Entonces, nos contesta también Lizeth Natalia desde EPS Famisanar, Adriana Alicia desde Mutalcer, Ángelo desde EPS Ana Subayú, desde Compensar, Vanessa Rodríguez. Tenemos a Lida Patricia Pérez también de Salud Bolívar, desde EPS Salud. Entonces, muy buenos días para todos. Muchas gracias de verdad por estar conectados en este evento tan importante y en este evento tan importante como lo mencionó el doctor Edgar Sarguero. Entonces, si le parece, doctor, vamos a dar inicio con nuestra primera presentación, dándole la bienvenida a la doctora Paula Andrea Gómez. Ella es nuestra coordinadora del Grupo de Atención Inmediata GAICA y anestesióloga del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida. Muy buenos Sandrita, días para todos. discúlpeme, doctora Paula, yo quiero mencionarles que en 10 minutos tengo que ausentarme, tengo otra reunión. Son ustedes bienvenidos y por supuesto la Dirección de Calidad del Instituto está presto también en apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla todos? Sí, señora, perfectamente. Perfecto, gracias por conectarse. Entonces, la idea es dar apertura a la reunión hablando un poco de la muerte digna, una mirada desde la bioética, desde la cual el instituto está totalmente alineado por lo que significa la dignificación de la muerte en el paciente oncológico. Vamos a hacer un recorrido por la parte jurisprudencial. Les voy a contar más o menos de qué trata la resolución 971 del 2021 y cómo la debemos aplicar. Posteriormente voy a dar unas cifras que salieron, de hecho, la semana pasada, muy interesantes desde el Ministerio de Salud, que creo que son las primeras cifras oficiales que tenemos y es bueno que las conozcamos porque esto nos va a abrir el panorama de lo que nos espera más adelante. Entonces, bienvenidos para todos. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Entonces, para hablar de la muerte digna, tenemos que hablar obviamente de lo que es la vida y de lo que significa la muerte en nuestra trayectoria de vida. La filosofía, dice Platón, es una meditación de la muerte. Cuando hablamos del sentido amplio, podemos decir que es una designación de todo fenómeno en el que se produce una cesación de alguna función. En un sentido restringido, nosotros, eh, como somos antropocentristas, consideramos la muerte cuando es exclusivamente humana, porque solo en la muerte humana, desde ese sentido antropocentrista, se adquiere un significado
real al hecho de morir. Cuando lo trasladamos a un estado, hablamos de que la muerte es un bien privado por intimidad, ya que ninguno muere por nadie. Siempre cuando hablamos de muerte digna como derecho fundamental, va a prevalecer el principio de autonomía de cada persona, donde damos obviamente lo más importante, que es la individualidad, el desarrollo de la libre personalidad, como lo consideramos desde la Constitución colombiana. También es considerado como un bien común tipo social, porque esto va a involucrar atenciones al final de la vida. Y al involucrar atenciones al final de la vida, que implica involucrar la salud, esto indica que el Estado debe prestar atención y debe ser atendido como una política pública. Cuando hablamos en Colombia, entonces, desde del derecho a morir dignamente, creo que somos pioneros a nivel mundial y hablamos de 1997, la sentencia C-239 de nuestra Corte Constitucional con el magistrado ponente Carlos Gaviria, quien empezó a hablar del homicidio por piedad, donde se pretendía dar el derecho al paciente a escoger responsablemente el fin de su vida en ciertas circunstancias, y para ese entonces hablábamos de una verificación real competente del estado de esa persona, en el cual teníamos que validar que esa persona estuviese en sus 5 facultades para tomar tal decisión. En esa sentencia se hablaba de quién debía intervenir en ese proceso, y realmente lo conservamos hasta hoy, y jurídicamente es un acto médico. También se hablaba de cómo se debía manifestar ese derecho a la muerte digna para esos pacientes que estaban en un estadio terminal, que estaban con gran sufrimiento y que esto iba al traste de su proyecto de vida o de la dignidad humana que ellos consensuasen en ese momento. ¿Qué medidas usadas debíamos utilizar para poder obtener un resultado filantrópico de tal acto? Y lo seguimos promoviendo hasta hoy, el proceso educativo social que entendiese qué era la muerte digna para nosotros como sociedad. Desde 1997 hasta hoy han pasado muchas cosas. Lo único que no ha pasado es que no tenemos la legislación del Congreso de la República, y todo lo que tenemos ahorita son resoluciones que han surgido del Ministerio de Salud y Protección Social como una respuesta a estas sentencias que ha emitido la Corte Constitucional. Lo más nuevo que tenemos ha pasado entre el 2021 y el 2022, que ha cambiado un poco respecto a la resolución que teníamos, que es la 971 de 2021, que ahora se las voy a ampliar más adelante. Pero cuando retrocedemos al 2021, antes de que esta resolución saliese, hablamos de la sentencia 233 de la Corte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se amplía el escenario para la procedencia del acceso a la muerte digna. Sumado a las indicaciones que ya teníamos, la Corte habla de condiciones crónicas que producen alto grado de dolor y sufrimiento y que van al traste con la dignidad humana. O sea, ya nos saltamos esa parte de enfermedades terminales e incurables y ya incluyen las condiciones crónicas que en el individuo representan alto grado de dolor y de sufrimiento. Y creo que todos recordamos el caso de Marta Sepúlveda, que fue supremamente mediático y que hizo que de pronto estuviésemos todos más enterados del derecho fundamental a la muerte digna y el cambio que se había producido desde la Corte Constitucional, a pesar de que ahora estamos regulados con la resolución 971 de 2021, donde esto aún no está incluido, aunque ya es sentencia de la Corte. ¿Cómo lo materializamos entonces? Todos conocemos desde el 2021 la resolución 971, que aplica para todos los prestadores de salud, para todos los actores del sistema, donde
la resolución mide o se divide en varios segmentos. Hay una que es la atención y el trámite de la solicitud del derecho a morir con dignidad, donde nos explican muy claramente que esa solicitud debe ser voluntaria, debe ser informada, debe ser inequívoca y debe ser persistente. ¿Y cómo accede el paciente a eso? ¿Cómo se hace? Entonces, el paciente puede directamente ante su médico de una manera verbal o escrita o a través de un documento de voluntades anticipadas, que tenemos también una resolución del Ministerio de Salud desde el 2018, donde son documentos válidos, donde dejamos estipulado lo que deseamos en caso de que estemos sufriendo alguna enfermedad o algún desenlace fatal y cómo queremos tomar responsablemente las decisiones si en ese momento no estamos en uso de nuestras 5 facultades. ¿Quién recibe entonces, según la resolución 971 de 2021, esa solicitud? Cualquier médico puede recibir la solicitud y es obligación de ese médico reportar al sistema CISPRO esa información en las primeras 24 horas. También es obligación de ese médico que recibe esa solicitud verificar las condiciones mínimas que tiene el acceso al derecho fundamental a la muerte digna y activar inclusive el comité técnico científico. Una vez el paciente solicita el derecho a la muerte digna a través de la eutanasia, ese paciente debe recibir una información respecto a los derechos que tiene ese paciente en la decisión del final de su vida. Entonces, al paciente se le deben explicar cuáles son la adecuación o qué es la adecuación de los esfuerzos terapéuticos que ese paciente puede llegar a acceder, hasta dónde puede llegar, ¿sí? Debe ser informado del derecho que tiene a recibir atención por cuidados paliativos, que recordemos que en nuestro país, desde el 2015, por la ley Consuelo Saavedra, es un derecho de todos recibir este tipo de atención en cualquier momento de la enfermedad. Y obviamente debemos explicarle al paciente que si él llegase a cambiar de decisión, está en todo su derecho y puede desistir de la decisión que previamente tomó. Lo vemos muchas veces cuando los pacientes no han recibido ninguna atención en cuidado paliativo, porque a pesar de que este es otro derecho fundamental, en nuestro país muchos de los pacientes que llegan, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cancerología, nunca han tenido una atención por cuidados paliativos. Una vez se logra controlar sus síntomas, se logra paliar cosas que van al traste con la dignidad, llámese dolor, fatiga o cualquier otro signo que sea susceptible a paliación, el paciente lo que hemos visto es que desiste de ese acceso o de esa solicitud al acceso a la muerte digna. Entonces es muy importante siempre asegurarnos de que ese paciente recibió atención por cuidado paliativo y de que por cuidado paliativo se hizo lo que se tenía que hacer y que a pesar de esto, muchas veces ni siquiera es el síntoma, muchas veces ni siquiera es la paliación del dolor, muchas veces es el sentimiento que va al traste con la dignidad como ser humano, la pérdida de la individualidad, de la autosuficiencia. Entonces, todo esto debe ponerse en juego para poder ponderar la mejor decisión. Luego está la conformación de los comités, que pertenecen, por supuesto, a cada IPS, donde se garantiza el derecho fundamental a la muerte digna a través de la eutanasia. Esos comités deben estar compuestos por un médico de la especialidad de la patología por la que está pidiendo el paciente el acceso a la muerte digna, que no es el tratante, un psiquiatra o un psicólogo clínico quien debe comprobar que ese paciente está en uso de sus 5 facultades y tenga íntegro su juicio, y un abogado que funciona como el garante del Estado
para el acceso al derecho fundamental a la muerte digna. No debe ser el tratante y, por supuesto, estas personas que conforman los comités no deben ser objetores de conciencia, porque tendríamos conflicto de intereses en ese caso. El derecho a la muerte digna a través de la eutanasia activa, entonces, tiene un consentimiento. Por supuesto que tiene un consentimiento que es diferente a una voluntad anticipada. El consentimiento busca reiterar la autonomía, la individualidad, el de desarrollo de la libre personalidad de ese paciente, y en esta resolución y en la Constitución colombiana es de anotar que no existe el consentimiento sustituto, porque nadie puede decidir morir por mí. Es un derecho individualísimo de la persona. ¿Existe facturación entonces cuando se practica la eutanasia en alguna de las IPS? La respuesta es no. Desde 1997 se habla de la conservación del carácter filantrópico que tendría la muerte digna a través de la eutanasia, y esto quedaría a cargo del sistema. ¿Dónde podemos realizar el derecho o garantizar el acceso al derecho fundamental a la muerte digna a través de la eutanasia? Entonces, según la resolución, nos habla de EPS de mediana y de alta complejidad, centros que tengan hospitalización oncológica y o manejo de pacientes crónicos, y las IPS que tengan manejo ambulatorio para pacientes crónicos. Es decir, la eutanasia en este contexto sigue siendo una muerte medicalizada. Esto simplemente es para mostrarles que desde el Ministerio de Salud hay un protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia que está desarrollado a partir del 2015 y que en el instituto es a lo que nos ceñimos. Hay una circular externa de la superintendencia, que es esta, a raíz de la sentencia T423 de 2017. Creo que es por lo que todos estamos acá, es por el llamado que la superintendencia está haciendo a todas las EPS a tratar de dejar de imponer barreras para que los pacientes puedan llegar a solicitar o acceder o al goce de ese derecho fundamental de la muerte digna en nuestro país, que ya es tal cual, perdón la redundancia, derecho fundamental constitucional. Donde entonces a ustedes les dan unos ítems que se deben chequear, que por supuesto se los iremos mencionando más adelante desde el Instituto Nacional de No sé, no me deja, no sé por qué no me deja. Hay un micrófono abierto, qué pena. Ya quedado silenciado. Gracias. Estos son unos datos desde el ministerio que salieron, de hecho, la semana pasada, a propósito de la muerte digna en Colombia, y los datos que se han recopilado desde el 2015, que fue cuando se empezó a consignar las eutanasias que se realizaban, hasta el 2023, pero tenemos que tener en cuenta que desde el 2021 ya hay una vigilancia más estricta que hace que los accesos, las solicitudes, la trazabilidad esté un poco más estricta y más ceñida. Entonces, quiero mostrarles estos datos y quiero que ampliemos el panorama, porque con esto creo que nos espera un cambio en lo que hemos visto hasta ahora en las solicitudes del derecho fundamental a la muerte digna en Colombia. Es importante resaltar que según el INVAMER, el 70.1% de los colombianos están de acuerdo con acceder a la eutanasia como resultado de sufrimiento físico y psíquico cuando es secundario a lesiones corporales y enfermedades graves e incurables, que esto va tal y como lo dicta la resolución 971 de 2021, y va en traste con todas las sentencias emitidas desde la Corte Constitucional. Les cuento que desde el 2015 hasta el 2023 van 692 casos a los cuales pacientes que se les ha realizado la eutanasia activa.
El 2023 ha sido el año donde más procedimientos se han realizado. Hablamos de en solo el 2023 hasta el 31 de diciembre, 271 procedimientos. Desde la implementación del sistema de registro en 2021, van 1.322 solicitudes de eutanasia, esto hasta el 31 de diciembre del 2023. Y les cuento que en el 2023 de cada 10 solicitudes se aprobaron 3.3 para un total de 829 casos respecto a las solicitudes en este mismo año. Como nos falta un poco de educación en el documento de voluntades anticipadas, que es algo de lo que debemos empezar a hablar en este ámbito, la preferencia para tal año fue verbal. El 52.2% de los pacientes emitió verbalmente la solicitud de derecho a la muerte digna ante un profesional de la salud en el marco de cualquier atención médica. El promedio de edad de los pacientes fue de 62.5 años, siendo el de mayor edad de 94 y el de menor edad el de 21 años. El 76% de los pacientes a quienes se les practicó eutanasia tenían un diagnóstico oncológico o en relación con cáncer. Eso quiere decir 526 de los casos totales que les conté. A partir de la resolución, perdón, de la sentencia de la Corte Constitucional 233 del 2021, hay otras solicitudes que están en relación con otras enfermedades crónicas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, el EPOC, la esclerosis múltiple y la enfermedad renal crónica, que lo podrán ver en IPS no oncológicas o no relacionadas con el cáncer, como es el Instituto Nacional de Cancerología. Y para ese entonces, solo el 42.5% tenía diligenciado un documento de voluntad anticipada, lo que nos lleva a concluir que debemos empezar a educar en el uso de los documentos de voluntades anticipadas, que en el contexto de urgencias, llámese oncológica o no oncológica, le va a ayudar al tratante a resolver muchísimos escenarios a los cuales creo que ninguno nos queremos enfrentar. Es así pues que es la red de prestadores de servicios de salud los responsables de hacer efectivo el derecho a morir dignamente en nuestro país. Esto les traía para ponerlos en contexto un poco el escenario de lo que vivimos en el día a día en el Instituto Nacional de Cancerología respecto al goce del derecho fundamental a morir con dignidad. Y esta es una parte de la sentencia T-239/1997, donde hablamos de que en virtud del reconocimiento de la dignidad humana, según la cual el ser humano, como un fin en sí mismo, no puede ser reducido a un medio ni aún en aras de la preservación de la vida, solo y únicamente como un valor abstracto. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan, si les puedo ampliar. Muchísimas gracias. Doctora Paula, muchas gracias. No sé, entonces, doctora, si de una vez hacemos las preguntas o nos continuamos con la siguiente intervención y al final hacemos las preguntas de todos. Al final, yo creo. Perfecto, me parece bien. Entonces, le doy el paso a la doctora Lilia Andrea Rojas. Ella es la presidente del Comité de Ética Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida. Gracias, Sandrita. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, después de esta contextualización tan completa que nos ha hecho la doctora Paula Andrea, voy a comentarles un poco ya, digamos, a nivel institucional, de manera práctica, cómo pues se realiza todo el procedimiento y la ruta de atención. Voy a compartirles el documento con el cual nos basamos a nivel institucional, que es la descripción de actividad para realizar el procedimiento de muerte digna. Es un documento en el cual se describe el paso a paso, lo que se hace para acceder
al derecho. Es un documento que, como ven, está actualizado desde este año, que está conforme a las normativas y que ya nos ha dado la doctora Paula. Entonces, pues como el primer paso, pues es la recepción de la solicitud de muerte digna. Ya como lo explicaron, la recepción la puede recibir cualquiera de los médicos que trabajan en el instituto, no necesariamente tiene que ser el médico tratante, cualquier médico puede recibir la solicitud y la puede hacer el paciente de manera verbal, de manera escrita, o pues en algunos de nuestros pacientes, aunque no es lo más frecuente, tenemos el documento de voluntad anticipada firmado previamente. Casi importante aclarar que ese documento de voluntad anticipada pues lo debe haber hecho el paciente estando en condiciones óptimas de decisión, ¿no? Antes de entrar, pues digamos, en una condición en que no pueda tomar directamente o definir directamente su deseo. Entonces se recurre al documento de voluntad anticipada, pero como decimos, es una cultura que hay que fortalecer no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional, lo cual pues ayudaría en muchos casos a tener la claridad en la voluntad del paciente. Al momento, digamos, hay bastantes limitaciones por la no disponibilidad del documento. Entonces, el paciente hace su solicitud de manera verbal o de manera escrita. Cuando lo hace de manera escrita, hay que dejarlo en correspondencia y esa solicitud se direcciona a la Subdirección de Atención Médica y Docencia. Cuando se recibe la solicitud, el segundo paso es asignar el trámite. Básicamente, pues quien queda encargado del seguimiento del caso es el médico que recibe la solicitud y en el caso en que sea una solicitud escrita que llega a la subdirección médica, la subdirección médica, de acuerdo al servicio tratante, informará al coordinador y el coordinador asignará a un médico de su servicio para que quede encargado del caso específico. Bueno, luego de que se asigna el trámite y ya, digamos, queda un médico bajo la responsabilidad de hacer el seguimiento del caso, este médico debe hacer el registro en el sistema CISPRO, que es el Sistema Único de Registro de Solicitudes de Eutanasias, en la página, pues, que es esta, que ya todos están viendo ahí la dirección. Y hace el registro, pues obviamente previamente hablando con el paciente, informando ampliamente sobre el derecho, informando ampliamente las otras opciones que pueda tener el paciente. Es muy importante que esa parte se dé porque pues hay pacientes que no están muy bien informados, que no tienen conocimiento primero que todo del procedimiento, no tienen conocimiento de los requisitos, no tienen conocimiento de pronto de otras opciones de tratamiento. Entonces es importante que desde el principio pues, el médico informe muy bien y ampliamente estas consideraciones. El médico que recibe la solicitud o el que se le ha encargado el caso, pues debe verificar la presencia de una condición clínica de fin de vida, ¿cierto? O ya no lo comentó la doctora Paula, que se presente un sufrimiento secundario a que esté en condiciones de expresar la solicitud de manera directa y de revisar que esa voluntad sea informada, inequívoca y persistente. En el caso, bueno, después de que se verifica lo que les había comentado, toda la información al paciente de cómo se lleva a cabo el trámite y la ruta de atención del procedimiento y se procede a activar el comité interdisciplinario. Recordar que el comité es un comité móvil, no es un comité fijo, depende, digamos, del servicio tratante al cual depende el paciente, pero pues básicamente está el grupo de jurídica, un médico que corresponda a la especialidad de la enfermedad de base, que no sea el tratante, y el profesional de salud mental.
Entonces, una vez se activa el comité, nuevamente valora y evalúa y verifica las condiciones en que el paciente solicita el acceso al derecho fundamental, y todos estos pasos, esto va quedando registrado pues en la historia clínica. En el momento en que se activa el comité técnico científico, se cita pues a los miembros designados para la realización del mismo. Cuando no se activa el comité, entonces ante la imposibilidad de expresar la solicitud de manera libre e informada, o en un documento de voluntad anticipada. Entonces, los pacienticos que están ya con compromiso de su capacidad neurológica, con encefalopatía, y realmente en fases terminales, y es la familia la que expresa, quieren acceder al derecho, pero el paciente no firmó un documento de voluntad anticipada y no tiene la capacidad para manifestar su voluntad, en esos casos, pues no es posible activar el comité. Cuando se solicite por un tercero, en ausencia del documento de voluntad anticipada, como les expliqué, ante la ausencia de una información concreta sobre el ejercicio de los derechos al final de la vida, o pues cuando el paciente fallece en medio de este proceso, o cuando desiste pues de hacer la solicitud. Entonces, en esos casos, pues obviamente no se activa. La decisión del comité, una vez se recibe se activa el comité se reúne, hace pues el análisis pertinente de todo el caso clínico, de las condiciones del paciente, de los criterios y de los criterios para, pues que sí cumple criterios para acceder al derecho a morir dignamente. Si después de ese comité, pues se pasa a la decisión, se informa la decisión al paciente, y se le pregunta si reitera la decisión o si desiste. Hay pacientes que, muchos de ellos obviamente reiteran, y hay algunos pacientes que desisten en ese momento, entonces pues se deja la notificación de ese desistimiento. La decisión que se toma en el comité queda en un acta institucional que está a cargo del secretario del comité. El secretario del comité en nuestro instituto es el representante del área de jurídica en todos los comités. Luego, pues, ya de que ha sido activado el procedimiento, se hace la designación del médico ejecutor. El comité técnico científico informa mediante un oficio a la subdirección médica de que ha sido aprobado el procedimiento, y ya la subdirección se encarga de asignar el médico ejecutor no objetor. Y se solicita pues la programación de la fecha, que lo que se trata es de que sean los primeros 15 días calendario después de que el paciente reitera su decisión. Es el paciente el que define qué día, la hora, y pues se trata con la subdirección médica de que todo lo que es el ingreso hospitalario, la disponibilidad de la habitación, pues se pueda hacer según la voluntad del paciente. La idea es que esto sean los primeros 15 días calendario, pero hemos tenido pacientes que después dicen, no, esperemos a un mes, es que mi hijo viene de Estados Unidos, es que mi familia no. Entonces hay pacientes en los cuales ese tiempo, esos 15 días después de la aprobación, pues se hace un poco más prolongado por las diferentes condiciones que ellos manifiesten. Posteriormente, pues se realiza todo lo que es el procedimiento de muerte digna. Se hace el ingreso hospitalario, como cualquier ingreso hospitalario. El médico que quedó a cargo del caso ejecuta todo lo que es el procedimiento documental de la apertura de la historia clínica, el ingreso del paciente. Se hace la firma del consentimiento informado, y el médico ejecutor, pues ya en la fecha y hora determinada, pues se presenta nuevamente, se presenta al paciente,
reitera la voluntad del paciente, verifica el consentimiento informado y pues procede a la realización del procedimiento, y esto todo se hace de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud. Este pues es el link que todos creo que conocemos. Cuando se ha terminado el procedimiento, pues se declara el fallecimiento, se hace una notica en la historia clínica y ya se procede por el grupo tratante a hacer el recertificado de defunción y a realizar el egreso hospitalario. Ya cuando el procedimiento se ha realizado, hay que informar al Ministerio de Salud y Protección Social, y eso lo hace el comité científico, remitiendo allí todos los documentos que se requieren para esa notificación. Les voy a compartir algunas de los casos que hemos tenido a nivel institucional, que ya están viendo la presentación, sí. Entonces, este es el recorrido de 2022 a 2024 de los casos realizados en el instituto. En el 2022 se llevaron a cabo 9 casos. Para el 2023 se tuvieron 21 casos y a junio de 2024 se llevan 10 casos. Acá tenemos un poco desglosado. Perdónenme un segundito, ya. En cuanto a específicamente cómo ha sido el comportamiento, en el 2022, 9 casos presentados, 9 casos, en los 9 casos se activó el comité, cumplieron requisitos 5 de esos casos, no cumplieron requisitos 4 de ellos y hubo un desistimiento. Para el 2023, ay Dios, acá, 21 casos presentados, 20 casos activados, no activado un caso, cumplieron requisitos 6 casos, no cumplieron requisitos 4 casos y se presentaron varios fallecimientos previos. Entonces, en nuestro instituto es muy frecuente que se presente el fallecimiento antes de pues, que se desarrolle todo el proceso, aunque es un proceso realmente corto, pero pues hay los pacientes generalmente están en estadios muy avanzados de la enfermedad y pues fallecen antes de que se realice el procedimiento. En el 2024, de los 10 casos, se activaron 9, no se ha activado uno, cumplió requisitos, no cumplieron requisitos 1, y fallecimientos previos también fueron 5 de esos casos. A junio, pues en proceso estaban 2 casos en proceso. Entonces, pues ese es más o menos el recorrido de la experiencia de la documentación que se tiene de los casos documentados y presentados a nivel institucional. Eso era lo que teníamos para comentarles hoy. Entonces, Sandrita. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su excelente explicación. Entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas. En este momento a todos los asistentes les voy a abrir micrófono para que por favor entonces vamos a hacerlo en orden. Van levantando la mano, yo voy anunciando el nombre y le pueden hacer las preguntas a nuestras especialistas, la doctora Paula Andrea Gómez y la doctora Lilia Andrea Rojas. Entonces, por favor, a todos nuestros asistentes, los que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, que quieran responder algo, entonces vamos a iniciar. Diana, ya puedes hablar. Buenos días. ¿Cómo se actúa ante la objeción de conciencia de algunos de los profesionales de la salud? No escuché, Dianita, ¿me repites? No se entendió. Dame un segundo. Diana, ¿podrías volver a preguntar? ¿Cómo actúan ante la objeción de conciencia de alguno de los profesionales de la salud?
nuestros. ¿Cómo actuamos ante la objeción? Sí, señora. Ah, no, La sí hay. objeción sobre el procedimiento, acordémonos que sobre la información que se le tiene que entregar al paciente no hay objeción de conciencia. Ya Profesionales de la salud. pero ¿sobre qué punto? Objeción de conciencia frente a la aplicación como tal del Del procedimiento. procedimiento. Ujú. Porque son los profesionales de la salud los que reciben el Sí, paciente según el procedimiento, y cuando si hay inicia alguno el de ellos comité, cuando declara objeción de nosotros conciencia. activamos el comité y lo hacemos, lo primero que nos exige la resolución, pues es que esos profesionales que hacen parte del comité, que como dijo la doctora Lilia Andrea, no es fijo porque depende del servicio tratante del paciente. En ese punto, el médico tratante tiene que manifestar si tiene algún conflicto de interés o si tiene alguna objeción de conciencia. Por ahora no nos ha pasado, pero si eso llegase a ocurrir, pues tendríamos que recurrir a otro profesional de esa misma especialidad que no cuente pues con esa objeción de conciencia. Marjorie Díaz, ¿ya puedes hablar? Hola, buenos días. Sí, tengo una inquietud. Ustedes nos manifiestan que el usuario puede dejar su solicitud en correspondencia y de allí la dirigen a la subdirección médica. No sé si todos los días están revisando esta correspondencia o cómo garantizan ustedes como un tiempo mínimo porque sabemos que contamos con 10 días para activar el comité. Entonces, ¿cómo garantizan que esta solicitud que ingresa por correspondencia pues se le dé como el trámite rápidamente? El servicio de correspondencia a nivel institucional tiene un flujo rápido que es menor a 24 horas. Entonces, la mayoría pues no todas las solicitudes llegan en el término de 24, máximo 24 horas a la subdirección. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, seguimos con Ángelo Lugo de PS ANAS, que tiene una pregunta. Ángelo, buenos días. Ángelo, si quieres, puedes abrir el micrófono. Viendo cómo es el protocolo, veo que ustedes, buenos días, perdón, disculpen. Buenos días. Veo que el protocolo tuvo una actualización el 4 de este mes, de este año. Mi pregunta es, ¿cuándo se le hizo socialización a ese protocolo dentro de la institución y si fue socializado también a la EPS? ¿O hay también cronogramas de socialización a los pacientes que se encuentran en tratamiento en este momento? Perfecto, Ángelo, muchas gracias, doctora Lilia. El protocolo es un protocolo institucional, es un documento privado, pues no se, obviamente no se comparte a las EPS y sí se socializa de manera periódica con los funcionarios, con los médicos y las enfermeras. En una semana más o menos tenemos una red de socialización de este protocolo. Muchas gracias, doctora. A continuación le doy paso a Vanessa Rodríguez. Vanessa, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Una pregunta, frente a todo el tema de voluntades anticipadas, sabemos que a nivel país estamos un poquito retrasados frente a implementación y a fortalecimiento. Desde el Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué se viene adelantando para fortalecer esa suscripción de voluntades anticipadas o la información brindada a los pacientes en la historia clínica? En el instituto contamos con pues ya con un proceso del documento de voluntades anticipadas, tenemos un esquema y un instructivo para el desarrollo del documento. Esto no es un
trabajo que, digamos, se haga de una vez y ya fluya, sino que esto exige la creación de una cultura institucional y la creación de la cultura institucional lleva bastante tiempo. Entonces, periódicamente se están haciendo capacitaciones a todo el personal asistencial sobre la disponibilidad, la forma de realizar los documentos de voluntad anticipada, todo lo que es capacitación. Lo hacemos incluso desde el Comité de Ética Hospitalaria, de manera periódica esas capacitaciones. Y en el Centro de Educación del Paciente también se han realizado intervenciones para que los pacientes sepan que existe la posibilidad de cómo acceder a la realización de los documentos de voluntad anticipada. Pero como les decía durante la charla, esto es creación de cultura, es algo en lo que estamos todavía trabajando y que, digamos, desde cada uno de los profesionales a nivel asistencial, se trata de socializar también en el contacto directo con cada uno de los pacientes. Digamos que desde que el paciente ingresa al instituto, puede hacer su manifestación de voluntad anticipada. Digamos, lo que se trata es de que desde que el paciente llegue, los profesionales que lo tienen a cargo, pues estén explicando y estén informando sobre la disponibilidad de hacerlo. Pero pues como les digo, esto es un trabajo continuo, es un trabajo que seguramente lleva tiempo y cuando ya tengamos una cultura institucional sólidamente establecida, pues vamos a ver los cambios, pero por el momento estamos en todo ese proceso. Y esto no es algo que solo ocurra a nivel institucional, sino eso es a nivel, digamos, nacional, que esta cultura hay que crearla y hay que fortalecerla. Gracias, doctora. Por Adicional, otro lado, perdóname. perdón, Sí, señora. por otro lado también desde la parte asistencial se viene creando conciencia de la importancia de las anotaciones que quedan en la historia clínica por parte del profesional respecto a la manifestación que hace el paciente en la atención médica y cómo funciona también como una voluntad anticipada porque es muy importante cuando se activan los comités técnicos científicos. Entonces, eso ha sido otra cultura en la que también se ha venido trabajando, no solo el paciente, sino también por parte de la parte que tiene que ver con la asistencia médica directamente y la consignación en la historia clínica de lo que implica. Muchas gracias, doctoras. Adicionalmente a eso, no sé si de pronto se puede explorar más adelante el poder compartir esos documentos de voluntad anticipada con la EPS a la que corresponde el paciente. A veces, lamentablemente, a nivel país, no estamos hablando propiamente de instituciones puntuales, sino a nivel país, pues no tenemos un sistema de información unificado, donde tuviéramos el mundo perfecto, donde tuviéramos una historia clínica, todas las instituciones, todas las EPS para poder tener la información de los pacientes, pero también sería importante que, si bien es cierto, el paciente debe tener su documento y cargarlo y la familia, pero de pronto que de alguna manera se pudieran hacer llegar como esas copias, etcétera, esos soportes a la EPS para que nosotros también las tengamos. Les cuento por una experiencia, pues digamos que manejamos en la EPS, nosotros en Compensar hacemos la marcación de esos pacientes, así como hay una marcación para hipertensión arterial, una marcación para diabetes, también tenemos una marcación en nuestro sistema de información y identificamos los pacientes que tienen suscripción de documento de voluntad anticipada. Entonces, esto es una manera también para poder tener como esa información y tener claridad que un paciente la suscriba. Es apenas una sugerencia. Muchas gracias. Bien, doctora, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Adriana Alicia León, buenas tardes, Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy del grupo de calidad. Les recuerdo que en este momento tenemos presencial a nuestra EPS Mutual Ser también en auditoría y ellos quieren conocer cuáles son los diagnósticos o si tienen la clasificación de aquellos pacientes por diagnóstico que acceden a este procedimiento. Por diagnósticos específicos no lo tenemos, pero doctora Paula. No, pues que pues por supuesto todos nuestros pacientes son oncológicos y tal y como
dicta la data que ha recopilado el ministerio, pues son quienes más la solicitan. De hecho, en el Ministerio de Salud está clasificado por el tipo de enfermedades oncológicas que más solicitan, siendo el primero el cáncer gástrico, luego colon, está cáncer gástrico, colon, próstata y mama. En nuestro instituto más o menos se maneja de la misma manera, algunos casos de cabeza y cuello y algunos casos con enfermedad oncológica neurológica. Muchas gracias, doctora Paula. Doctora, muchas gracias. Paula Andrea había levantado la mano, no sé si ella quiere hacer alguna pregunta. Aquí por chat nos están preguntando, nos compartirían el acta de soporte de la reunión. Nosotros lo que vamos a hacer es a través del área de mercadeo, si le parece al doctor Salinas, esta grabación se puede compartir directamente con todas las EPS que nos están acompañando hoy, por eso es importante que puedan diligenciar el formato de asistencia, ya que ahí se les pide el correo electrónico para enviarles a ustedes también la grabación del evento del día de hoy. Doctora Paula, doctora Lía, nos preguntan que si se pueden compartir las presentaciones. Sí, o como van a compartir la presentación, Sandrita, creo que ahí. Perfecto, Sí, la ahí está grabación. todo. Entonces, para que todos sepan, se les va a compartir a través del área de mercadeo, a través del grupo del doctor Salinas, la información por correo electrónico. Este video se les va a enviar a todos ustedes para que ustedes lo puedan tener. Igual cualquier duda, cualquier inquietud adicional que tenga, pues para eso está el grupo de mercadeo, para que les puedan generar todas las inquietudes, les puedan dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan. No sé si alguien más de nuestros asistentes desean hacer alguna pregunta a nuestros especialistas. Para que por favor levanten la mano mientras que lo van pensando por parte del Instituto Nacional de Cancerología. Queremos recordarles que pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @incancerología en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter para que conozcan pues, todos los eventos académicos que se están realizando en el transcurso de este año. En este momento, uno de los eventos que tenemos próximos va a ser el primer congreso de asbesto en Colombia, que va a ser en el Hotel Marriott, para que pues ustedes siendo EPS y que pues trabajamos de la mano de este tema tan interesante y tan importante sobre la prohibición del asbesto, nos puedan acompañar. Entonces, para que se puedan inscribir, puedan conocer más información, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Creo que no tenemos más preguntas, doctora Paula. Espérenme un segundo. Acá tenemos una pregunta. Doctora, nos dicen que si podemos compartir la resolución por la cual se conforma el comité. Por supuesto, yo pensaría también que a través del grupo de mercadeo se puede hacer esta gestión con las EPS. Perfecto. Entonces, en el correo que se va a enviar, se enviaría entonces la resolución y el video. De nuevo, recordarles entonces diligenciar el formato de asistencia, que ahí es donde se está pidiendo todos los datos para poder enviar esta información que está en el chat. Creo que no sería nada más, doctora Paula, doctora Lilia, muchas gracias por su excelente presentación del día de Yo hoy. quiero hacer un aporte más que creo que es importante que sepan desde el instituto y obviamente parte de la resolución que muchas veces la damos o la pasamos por alto es el acompañamiento que tiene el paciente, pues no obviamente no solamente pues por parte de los comités técnicos científicos que se vuelve algo muy técnico, sino que hay un grupo de duelo que está acompañando al paciente desde la toma de esa decisión hasta que se llevase a cabo el acceso al derecho fundamental a la muerte digna. Y este grupo de duelo inclusive acompaña a la familia de ese paciente en el tiempo a través de llamadas y de apoyo si se requiriese por parte de la familia. Entonces es muy importante entender como la integralidad que tiene el instituto
ante la toma de una decisión tan importante y tan impactante, por supuesto, para un ser humano y para su dinámica familiar. Así es, doctora. Perfecto, doctora. Muchas gracias. No sé si la doctora Lilia tiene algo adicional que decirle a todos nuestros invitados del día de hoy. No, a todos muchas gracias y pues cualquier cosa, inquietud o requerimiento que tengan, con mucho gusto estamos atentos. Perfecto. Doctora Paula, doctora Lilia, muchas gracias por su excelente presentación del día de hoy, por hablarnos de un tema tan importante que se está trabajando continuamente en este tema de nuestros pacientes diagnosticados con cáncer y de contarnos sobre todo el tema de cómo debemos manejar el tema de la muerte digna. Agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden diligenciar de nuevo el link de asistencia para poderles enviar el video. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Buen día. Hasta luego, gracias. Buen día. Buen día, hasta luego.